Les voy a contar algo del municipio donde crecí. Pues, no hay nada, la gente llega a ser muy agresiva, todos no saben nada del cómo funciona la administración pública o piensan que el presupuesto que llega aquí es el mismo que llega a municipios más importantes como Huamantla o Apizaco. No mamen. Como quieren que llegue más recursos y muchos ni siquiera pagan el agua o el predial. Es, ¿cómo decirlo? Un pueblo bien cabrón. Y la neta, así como se veía de tranquilo, ahora sufre de vez en cuando los azotes del crimen. Pero bueno, algo que es para tomarse en cuenta es que esa es la actitud de cada rincón que hay en Tlaxcala, al menos en la mayoría. Es difícil pensar o indagar en qué madres salió mal para que Tlaxcala fuera así de rezagado. No podemos culpar de todo a Puebla diciendo que ellos acaparaban todo. Vean nomás el caso de Aguascalientes, que está en medio de dos estados más grandes y con más recursos. Es difícil de creer que, hace 10 años este era uno de los municipios más seguros del país, y que ahora da una sensación fea en el estómago ver que ahora ya se está convirtiendo en un mini Sinaloa. La neta, como decía un compañero de la uni, esto ya no es de Dios. Pero, otra cosa que da mucho de qué pensar sobre lo que ha sido Tlaxcala todo este tiempo, además de tener una economía chica y de volverse más inseguro, es el cómo por mucho tiempo el estado estaba casi borrado del mapa, es decir, poco o nada se hablaba del mismo. Aunque sea en mame. Y ahora mismo da curiosidad cómo empezó a dar de qué hablar desde 2017 por ya saben qué. Por decir que es un estado traidor cuando muchos no toman en cuenta que no existía esta madre llamada México. O sea, pura mamada de mogolitos necesitados de atención. ¿Y ahora qué? Bueno, es curioso cómo es que ahora México se ha dado cuenta de su existencia, aunque en su mayoría sea con ese bully de que no existe. Pero por algo se empieza. Algo que me ha dado curiosidad es como en la serie del Dr. Goku ya se mencionó a Tlaxcala como 4 ocasiones, una en el especial de Navidad, otro en el episodio de los supercampeones basado en Qatar 2022, uno más en el penúltimo capítulo de la temporada 6 y finalmente en la nueva saga del Oliver se vuelve a mencionar el estado. Da curiosidad el cómo hasta ahora se ha hablado de Tlaxcala. El tema de los coyotes mejor ni lo toquemos a fondo. Es bien sabido que ese equipo pues, ahí la lleva. Pero a todo esto la industria es poca, la recaudación también es poca. Ha habido cambios importantes en la infraestructura, pero la neta será complicado que el estado llegue a ser una potencia. Aún se tiene a un pinche gobierno que no piensa en grandes y lo quieren ver así. Los otros cabrones tenían una mentalidad de que estaban gobernando un municipio de diferente tamaño, no un estado. Tlaxcala prácticamente es el reflejo de México cuando se compara contra otras potencias económicas, o aquellos países que han alcanzado un alto índice de IDH. Pero, como siempre, todo va a quedar en un ya veremos. Así el rollo con el estado más pequeño, nerfeado del país. De un país cuyo problema recae tanto en la raíz social como de quienes toman las decisiones. ¡Qué rollo!